Hola, muy buenas tardes. Nuevamente aquí en el segundo foro regional de la vivienda sustentable. Ahora con el ingeniero Juan Manuel Mercader. Bienvenido, ingeniero. Muchas gracias por Taide, muy amable. acompañarnos en esta, gracias a su en auditorio esta producción. también. Ingeniero, ¿qué le parece esta nueva propuesta o esta política así nombrada por nuestro presidente Enrique Peña Nieto de la vivienda sustentable y las ciudades compactas? Yo creo que es una tendencia de buena parte de las ciudades mundiales en las que están buscando tener lugares más eficientes que permitan un costo adecuado a la autoridad para darle mantenimiento y al mismo tiempo le permitan a los ciudadanos el tener mejores espacios para poder convivir. Lo que debemos tener mucho cuidado es en el análisis de qué es lo que deteriora las ciudades y cuándo es una ciudad compacta y cuándo es una ciudad sobresaturada. Uno de los problemas más importantes en las ciudades latinoamericanas, sobre todo, y también en las ciudades europeas, es el transporte público. Los europeos lo han resuelto con costos muy elevados de transporte y con políticas muy fuertes o muy duras por parte de las autoridades para ir limitando el uso del transporte privado o individual y generando cada vez más necesidad o más uso del transporte colectivo. En nuestro caso, en el caso de los países latinoamericanos, no hay una tendencia clara. Hay un esfuerzo importante en algunas ciudades del país, como la Ciudad de México, como Guadalajara, como Monterrey, como León, en donde han ido limitando carriles de vialidades muy conocidas de la ciudad para que estos carriles se destinen exclusivamente para el transporte colectivo. Sin embargo, hay esfuerzos enormes, como es el segundo piso de la Ciudad de México, que es una vialidad muy rápida y que no se permite el uso del transporte colectivo, no pueden subir los autobuses. Entonces uno encuentra una contradicción muy importante en la forma de resolver y atender la problemática que se está planteando. Yo en lo personal considero que el tema no es distancia, no es un tema de si están cerca o están lejos los desarrollos, no es un tema si la densidad es mayor o menor, es un tema de que los proyectos sean eficientes, que sean urbanamente eficientes y esto les dé sustentabilidad y que tengan forma de conectarse con la ciudad, que se puedan conectar las áreas en que la gente vive con las áreas en que la gente trabaja. Y algo que es muy importante es ir cada vez generando más áreas en que la gente trabaja fuera de los centros urbanos, porque si no seguimos con el modelo equivocado, seguimos queriendo concentrar las fuentes de empleo en muy poca superficie y necesariamente tendremos que tener gente alrededor de estas áreas de empleo, pues cada vez a distancias mayores. Entonces yo creo que aquí hay todo un tema que se tiene que entender y que se tiene que plantear y que yo creo que se irá dando con el paso del tiempo. Algo muy importante que decía hace unos momentos el expositor que fue presidente municipal de Bogotá, es que el mercado es el que va a definir. Finalmente es un tema en el que la gente va a comprar donde mejor se siente, donde crea que tiene más posibilidades de vivir bien, de tener y de crear una familia, de poderla desarrollar y de que llegue al nivel importante de felicidad. Nosotros lo que tenemos que aprender es que quien va a vivir ahí tiene que encontrar las características necesarias para ser feliz. Y dentro de eso va todo el conjunto de cosas. Va las áreas públicas, van los servicios públicos, van las escuelas, va el comercio, va la vivienda obviamente, las posibilidades de crecimiento de la vivienda, sobre todo en una economía como la nuestra en que poca gente le paga lo que en realidad ganan a sus trabajadores, lo que hace que tengan menos capacidad para comprar su vivienda. Entonces todo este conjunto de cosas nos debe permitir al final hacer un proyecto que cada vez sea más eficiente. Considerando las reglas de la economía, donde hablan que hay que maximizar los recursos escasos, ¿no? Naturalmente hablando, los recursos siempre están limitados, ¿no? Hablando de los factores de producción, la tierra, el trabajo, el capital, ¿no? Esto ¿cómo viene quedando en este momento en esta zona de la República Mexicana, donde se presentan dos esquemas muy contrariados, ¿no? Por un lado tenemos las manchas urbanas en crecimiento, con viviendas con problemas de desalojo, ¿no? O más bien no desalojo, no, en abandono,
por medio de la cartera vencida de los bancos. Y por otro lado tenemos en el centro de la ciudad mucha vivienda abandonada, mucho predio abandonado. ¿Cómo podríamos o qué podría usted aportar a ese fenómeno que está sucediendo, hablando económicamente? El tema de la vivienda que deja de ser pagada se da en todos los lugares que tienen una economía como la de Cancún. En Cancún se vive del turismo y los prestadores de servicio turístico van con las cadenas hoteleras en muchos casos. Se inician en un lugar, les va bien, son buenos empleados y los mueven a otro lugar. Y como el tema de la vivienda, cuando ya estás enrolado dentro de una cadena hotelera, no es tema porque la cadena hotelera te lo resuelve cuando te cambian de ciudad o te da la capacidad económica para resolverlo porque es un mejor ingreso. Entonces, bueno, pues si tu casa se quedó donde vivías y ya no tienes con quién, ni tienes tiempo para estar viendo cómo la vas a rentar, ni hay un esquema organizado para esto, pues la casa queda en el abandono. No es el abandono formal porque sigue teniendo un propietario, en muchos casos están pagados los impuestos prediales, pero la casa no se ocupa y se descuida. Otro tema es mucha población que está de paso, tiene una capacidad para comprar una vivienda, pero no viene a quedarse, no tiene esa forma de pensar todavía. Están probando suerte en una o en otra ciudad. Yo creo que en ese caso va a ser muy importante que se pueda promover más el programa de vivienda en renta, pero hay un tema atrás. Si alguien no te paga la vivienda, hoy es un problema. Ustedes como promotores inmobiliarios lo saben perfectamente bien. Entonces, estamos recurriendo a figuras que no son precisamente las más ortodoxas, como el contrato transaccional de desocupación, que tienes que demandarlo de todas formas. En la medida en que la ley sea más moderna en estos temas y en la medida que la autoridad tenga los recursos humanos y técnicos, jurídicos, para poder hacer más ágiles los procesos, se incrementará la oferta de vivienda en renta y entonces mucha gente no tendrá que comprar porque podrá rentar y pues en ese caso cuando se vayan, si no se quedan, pues se podrán ir sin tener que dejar una vivienda emproblemada. El otro tema es el tema de la recuperación de la cartera. Desafortunadamente ocurre lo mismo que con la vivienda en renta. Un predio que deja de ser pagado, a la tercera mensualidad cae en mensualidad vencida, cae ya en cartera vencida y bueno, el contrato usualmente dice que se puede recuperar la vivienda. Es un trámite que tarda no menos de 2 años. En 2 años la vivienda ya está abandonada, está vandalizada, está muy afectada y empieza a afectar el contorno. Entonces son temas que tenemos que trabajar todos porque hay que modernizar la legislación y hay que ser más eficientes. Los países que tienen menos problemas y las ciudades en México que tienen menos problemas en estos temas son ciudades que de origen o han modificado su legislación y la tienen más moderna y en consecuencia tienen menos dificultad para que se cumpla lo que se pacta en un contrato, ya sea un contrato de compraventa con crédito, ya sea un contrato de arrendamiento, pero que se puede hacer con mucha eficiencia. Eso va a ayudar a tener menos presión sobre la adquisición de vivienda y menos problema a la hora de que la gente tenga necesidad de cambiarse de ciudad o cambie su situación económica. En México acaban de publicar que un consorcio de mediano tamaño utiliza la figura de las fibras. ¿Usted tiene conocimiento sí, claro. o ha utilizado este tipo de herramientas de inversión? No la hemos utilizado porque nosotros somos una empresa muy pequeña y muy conservadora. Entonces nuestro financiamiento es tradicional con las instituciones bancarias, con los bancos comerciales, con las SOFOLES, SOFOMES, conforme vayan evolucionando. Y bueno, de ahí recibimos los recursos para poder construir los desarrollos. Sin embargo, yo creo que es un instrumento que va a ir creciendo porque va a permitir el acceso al dinero con menor costo y finalmente el costo del financiamiento es un costo que se refleja en el costo de la vivienda y en consecuencia en el precio de venta. Una buena negociación financiera, un buen fuente de fondeo te puede bajar un 1 o un 2% el valor de la vivienda y esto es mucho cuando se hacen muchas viviendas como el caso de las empresas promotores de vivienda que están ya entrando a estos esquemas. El esquema de las fibras es un esquema que se ha utilizado ya hace muchos años en México, sobre todo para centros comerciales, para inmuebles turísticos, que tienen un periodo de vida más largo. Un poco el tema de la vivienda es que es una industria
que yo siempre digo que es como una máquina de hacer tortillas. Hace casas, pero no se le ve como tal. O sea, nos ven por desarrollo, como si fuéramos un hotel. Nosotros no construimos un hotel, hacemos lo mismo todos los días. Construimos vivienda todos los días. Hoy se llama de una forma y mañana se llamará de otra, pero siempre hacemos lo mismo. En la medida en que las fibras, en la medida que los bancos, en la medida que las sofoles, en la medida que así se entienda que es esta actividad industrial, podremos tener fuentes de financiamiento como hoy se han abierto las fibras, también ya para la producción de vivienda. Fíjese que acaba de tocar un punto clave. Ustedes como desarrolladores que fabrican en línea y en serie la vivienda, ustedes tienen pronósticos en base a indicadores, ¿no?, que les dan las instituciones financieras como Infonavit, como Foviste, incluso los mismos bancos, ¿no?, del déficit de vivienda que requiere la población. Sin embargo, ¿ustedes consideran la compra a terceros, que ahorita hoy por hoy ha avanzado y ya ha abarcado más territorio en la oferta? Yo creo que tendríamos que entender lo que está ocurriendo. Durante muchos años no hubo oferta de vivienda en el país, era muy limitada. Hace algo así como 18 o 20 años, el gobierno de la República, y aquí me refiero al gobierno federal, al gobierno estatal y a los ayuntamientos, iniciaron un proceso de promoción de la vivienda en un proceso industrializado. Al haber más oferta de vivienda, pues obviamente quien tiene una propiedad en muchas ocasiones ya no la requiere. ¿Por qué? Porque uno hizo una casa para tener a su familia mientras estaba creciendo, pero llega el momento en que tu familia ya creció, entonces ya tu casa no tiene que ser tan grande, entonces puedes comprar y vivir con mayor comodidad porque no requieres tanto espacio en una vivienda menor. Lo mismo ocurría con mucha vivienda que se daba en arrendamiento parcial, sobre todo en Cancún, en Cozumel, en Playa del Carmen. Se da que en una casa viven 4 o 5 familias, casi una renta un cuarto y así es sucesivamente la situación. Todas esas situaciones han cambiado al haber tanta oferta de vivienda nueva o de vivienda en renta en otras áreas. Y esto, bueno, que genera que las viviendas se empiezan a desocupar y los propietarios las pueden poner en venta. Entonces, bueno, era un tema que se conocía, que se tenía que generar. Ocurre en todas las economías del mundo, la generación del mercado secundario, de la vivienda usada. Para nosotros es una nueva fuente de venta. ¿Por qué? Porque el que vende va a comprar. O sea, el que vende una vivienda difícilmente va a usar este dinero para guardarlo en el banco, para meterlo en el colchón. Lo tiene que reinvertir. ¿Por qué? Porque ya tuvo una experiencia. A lo mejor experiencia que le llevó 20, 25 años para poder vender la vivienda, pero ya lo vio, ya vio que es un buen negocio. Entonces, lo tenemos que ver con tranquilidad. Es algo que tiene que ocurrir. Es como el programa de mejoramiento de vivienda que tiene tanto el Infonavit como el Foviste. Nosotros debemos de alentarlo. ¿Por qué? Porque nos va a generar que las colonias que construimos se puedan conservar en mejores situaciones o la gente pueda hacer la ampliación que tenía prevista. ¿Qué es lo que tenemos nosotros como sector y como sociedad, como patrones ya más que como promotores de vivienda? Que pedirle tanto al Infonavit como al Foviste que sean cuidadosos en la forma de operar el programa. Desafortunadamente se da mucha simulación. Hay gentes, coyotes literalmente, que están en la puerta de las instituciones ofreciéndole a la gente comprarles ese crédito, comprarle esos 40,000 pesos, esos 30,000 pesos que tiene de capacidad de crédito, dándole en dinero 20, 15, 18,000 pesos y quedándose con un margen de utilidad muy elevado. Entonces una persona que tiene necesidad económica porque tiene unos 15 años de su hija, se va a casar su primo, está enfermo de alguna cosa terminal, lo que fuere, y requiere dinero, bueno, pues es una forma de acceder al dinero. En la medida que las instituciones se han dado cuenta de esto y que han ido frenando, el programa se va a ir consolidando y va a ser bueno, va a ser sano, va a ser muy conveniente para que esto pueda ser una forma de que las ciudades se conserven en su mantenimiento, se conserven en su calidad y puedan seguir generando mejores lugares para vivir. Que ese es finalmente el objetivo de nosotros como promotores, lo es el caso de ustedes como comercializadores y bueno, esa es la razón por la que la gente nos compra una casa. Okay. Bueno, pues por mi parte es todo. Ingeniero, le agradezco infinitamente que nos haya regalado estas palabras. El ingeniero Mercader es director general de la empresa Promocasa, un gran desarrollador en la zona, en el sureste sobre todo. No diga usted mentiras, Taide, por favor, es una empresa muy pequeña la nuestra y muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Gracias a usted.